Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro Banco Cipro con las materias normales. Bueno, sin más, comencemos. Historia de México. Plan de Ayutla, antecedentes, huelgas, movimientos obreros, etapa maderista, zapatismo, decena trágica, constitucionalismo, los relacionan con Agua Prieta y Álvaro Obregón. Díaz Ordaz, Tratados de Tlatelolco, movimiento del 68, desarrollo estabilizador. Continuemos. Características del gobierno de Porfirio Díaz: paz, desigualdad y dictadura. Periodo económico donde hay 7% de crecimiento. Desarrollo estabilizador. No confundir con milagro mexicano. ¿Qué es el maximato? 3 presidentes a cargo de Plutarco Elías Calles. Después de México independiente, ¿quién regía como partido político? Las logias masónicas. ¿Quién nacionalizó la banca? López Portillo. Consecuencias de las reformas borbónicas: mejor recaudación de la corona y disminución del poder locatario. Causas internas de la independencia de México: criollos subyugados y subestimados. Características del gobierno de Lázaro Cárdenas: expropiación petrolera, plan sexenal y cambio de PNR a PRM. ¿Por qué se introduce el capitalismo a México? Mano de obra barata y materias primas. Primera forma de gobierno en la Nueva España: los ayuntamientos. ¿Quién gobernó después de la Constitución de 1824? Guadalupe Victoria. ¿Por qué Texas se independiza de México? Centralismo de Santana. Tratado entre México y Estados Unidos en 1941 en materia de migración: el ingreso de trabajadores migrantes temporalmente. Durante el cardenismo, ¿qué provocó en la economía de México el aumento del salario? El aumento de la economía interna. O también aquí han cambiado por aumento del poder adquisitivo. ¿Ok? ¿Con quién se dio el neoliberalismo? Bueno, este es con quién se dio más fuerte el neoliberalismo: con Carlos Salinas de Gortari. En esta etapa hay que recordar que hay un proceso de eliminación de todas las paraestatales que tenía el gobierno. Filosofía política durante el régimen porfirista: el positivismo. Bueno, pasemos con historia de México. Avances tecnológicos que ayudaron a la industria a partir del siglo XX. Principal, la robotización. Característica de la Segunda Guerra Mundial: invasión a Polonia. Principal personaje de la unificación italiana: Garibaldi. ¿Qué favoreció la industria? Acabar con la ilustración, acabar con el derecho divino del rey. Acontecimientos de la Guerra Fría: Revolución cubana, separación del Congo, carrera espacial. Consecuencia de la Segunda Revolución Industrial: petróleo y electricidad. Líder de la revolución bolchevique: Lenin. ¿Qué define a Alemania e Italia? Países militaristas y expansionistas. La unificación de Alemania e Italia se debió al nacionalismo. El capitalismo fue adoptado por países neoliberales y desarrollados. ¿Qué causa la independencia de Hispanoamérica? Las reformas borbónicas. Hay que recordar que hay un descontento por los peninsulares y criollos por todo esto que les aplicó las reformas borbónicas y la pérdida de poder local que tuvieron. El mundo globalizado tiene como consecuencia bloques económicos, cultura homogénea y comercios. Característica de la última fase de la Segunda Guerra Mundial: intervención de Estados Unidos y contradefensiva aliada. Contraofensiva sería, pero bueno. Aportaciones de la Ilustración o consecuencias: es el contrato social y la soberanía del pueblo. Características de Alemania, Italia y Japón: nacionalistas, militaristas
y expansionistas. En conclusión, gobiernos totalitarios, como les llaman. Historiador. El historiador conoce a través de fuentes escritas, gráficas y materiales. Características de la ilustración: división de poderes, soberanía del pueblo. Pasemos con química. Quema de combustibles fósiles da como resultado incremento de CO2. ¿A qué se refiere el estudio de las larvas? Embriología. Molécula principal que produce energía en los seres vivos. Bueno, esto es biología, otra vez no lo dividieron. Principal fuente de energía de los seres vivos, ATP. El vinagre tiene ácido acético y masa molar de 60 gramos mol. ¿Cómo se clasifica el ácido acético? Es un ácido débil. La lluvia ácida, aquí nos piden la ecuación, con el mármol otra vez, H2SO4 más CaCO3 pasa como CaSO4 más CO2 más H2O. Si el carbono Z igual a 6 está en la familia 4, ¿cuál es su configuración electrónica? 1s2, 2s2, 2p2. Para el cloro 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ¿en qué subnivel está el último electrón? En el subnivel P. Compuesto que contiene la ecuación del éter. Aquí lo tenemos. La ecuación del éter siempre tiene que tener una O entre dos partes. ¿Qué pasa al aumentar la temperatura de un gas? Aumenta el volumen y su energía interna. Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. ¿Qué opción describe a la glucosa? Carbohidrato con 6 carbonos. Máxima cantidad de soluto que puede disolverse a una temperatura ácida. Disolución saturada. ¿Cómo se forma una sal binaria con el NaCl? Metal más no metal. Gases más abundantes en la atmósfera: nitrógeno y oxígeno. ¿Cuál es la relación de entalpía AH y entropía AS con respecto a la energía libre de Gibbs? No nos piden otra cosa más que su fórmula, que es AG es igual a A menos TAS. El papel tornasol, al sumergirse con un ácido, toma un color rojo. Función de los lípidos: reserva de energía. Elementos más electronegativos: Cl o X. C. Una reacción química es la que libera energía en función del calor. Bien, terminaremos con biología. Perdón. ¿A qué favorece la conjugación de bacterias? A la variabilidad. De nuevo, la pregunta de la quema de combustibles fósiles que da como resultado el incremento de CO2. ¿Qué se sintetiza en la glucólisis? ATP, NAD, piruvato. ¿A qué favorece la reproducción sexual? Variabilidad genética. Completar la secuencia de síntesis de RNA mensajero. Bueno, aquí este sí ha venido en área 2 y si te ponen una cadenita de ADN y hay que completarla. En este caso nos dan nada más lo que ellos completaron. No les recomiendo tomarlo como una pregunta a repasar. Mejor repasen qué base con qué base va, porque muy seguramente esta sí varía mucho. ¿Qué favorece la evolución? Mutaciones al azar. Cuando se descarboxila el acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs, ¿qué se obtiene? CO2. ¿Qué sucede en la interfase y en la mitosis? En la interfase es G1, S y G2. En la mitosis es profase, metafase, anafase y telofase. Reino que incluye a los procariontes, el Monera. Ciclo de la biogeoquímica que favorece a la formación de nucleótidos y ácidos nucleicos.
fósforo. Proceso que ayuda a la regeneración de tejidos, mitosis. Molécula que energetiza a los seres vivos, ATP. Macromolécula que contiene fosfato y bases nitrogenadas, es un nucleótido. La que ordena y clasifica a los seres vivos, taxonomía. Principal postulado de la teoría de Lamarck, desarrollo de lo que se usa y se atrofia lo que no se usa, o sea, uso y desuso. Si la levadura se reproduce por fisión binaria, ¿cómo son las demás levaduras? Iguales. Cuando dos organismos se benefician y dependen uno del otro, se le llama simbiontes. Monómero de las proteínas, aminoácidos. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Y pues nada, recuerden, el conocimiento que no se comparte no sirve. Gracias.